pasado en el Ministerio de Educación en estos últimos días y por qué preocupa para las familias y jóvenes que están estudiando ahorita educación superior universitaria? Bueno, buenas tardes, Paola. Sí, efectivamente, digamos, todo empieza con esta mal llamada ley contra la reforma universitaria, que se advirtió que iba a tener una serie de problemas y que era un ataque directo a la reforma universitaria y al trabajo que había venido haciendo la SUNEDU, ¿no? En la aplicación de esta ley, como sabemos, ha habido toda una sentencia del Tribunal Constitucional que lamentablemente ha validado, ¿no?, irregularmente esta ley. Pero lo que ha ocurrido en estos días es que, como tú bien has señalado, el representante del Ministerio de Educación, el Consejo Directivo de la SUNEDU, ha convocado de manera sorpresiva a una reunión para este viernes, cuando aún las instituciones no terminan de designar o de nombrar a sus representantes, ¿no?, con un claro objetivo de que solamente participen el propio representante del Ministerio de Educación y los supuestamente elegidos por la rectora de la Universidad de San Marcos, que también sabemos que es una de las líderes uno de los personajes que ha liderado la contrarreforma universitaria, el ataque contra la SUNEDU. Y algo muy grave, Paola, creo que se advirtió en su momento que esto significaba un ataque a la institucionalidad y a la autonomía de la SUNEDU, y que sea el propio Ministerio de Educación el que esté promoviendo, digamos, esta elección irregular del superintendente, muestra cómo ahora sí estamos ante una intervención política sobre la SUNEDU, con claro objetivo de defender los intereses de las universidades con licencia denegada, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que ya están las caretas caídas y ya el gobierno, a través del ministro de Educación, Óscar Becerra, ya ahora sí ha confirmado el temor de todo el mundo cuando lo vio ser elegido como ministro de Educación. ¿Se acabó la reforma universitaria apoyada por el gobierno de Dina Boluarte? Esperemos que no, esperemos que se reflexione y que desde el gobierno se tome nota de lo que estaba pasando en el Ministerio de Educación. En verdad es muy grave lo que el ministro de Educación está pretendiendo hacer al nombrar al caballazo a un superintendente sin que estén los representantes debidamente elegidos de las instituciones. Ya hoy ha salido en prensa como, por ejemplo, el propio Ministerio de Educación está evitando que el CINEACE no nombre a su representante, porque al parecer el representante del CINEACE es una persona a favor de la calidad y de la reforma universitaria, ¿no? Entonces, ya la situación, digamos, como tú bien lo señalas, ya se han sacado las caretas, y esperemos que desde Palacio de Gobierno, digamos, desde la PCM, se cumpla con lo que se ha ofrecido, porque creo que también hay que señalarlo. La presidenta de la República y el premier ofrecieron aprobar un reglamento para la elección de los representantes del Consejo Directivo de la SUNEDU. Es una promesa que hasta ahora no se ha cumplido y que justamente era un reglamento que han estado esperando todos los actores para poder organizar la elección de los representantes del Consejo Directivo de la SUNEDU. Entonces, no es posible que la presidenta y el premier ofrezcan un reglamento para hacer un proceso ordenado y, por otro lado, el ministro de Educación pretenda al caballazo elegir a un superintendente sin reglamento y sin esperar que se designen debidamente a los representantes, ¿no? Pero ha pasado también algo que no pasa desapercibido. Han estado los miembros del gobierno regionales más los miembros de la AUNAP, de las universidades públicas, con la presidenta. Han estado con ella les ha dicho que va a apoyar la reforma, y esta medida, esta invitación del ministro de Educación para convocar a través de su funcionario Andrés Ramos a la votación del nuevo jefe de SUNEDU pasa al día siguiente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica esa contradicción? Sí, creo que en realidad en este momento hay una gran descoordinación, digamos, o lo que se está evidenciando es una gran incoherencia o descoordinación entre lo que la presidenta y el premier señalan y se comprometen públicamente con las autoridades, como tú bien has señalado, han sido con los rectores de las universidades públicas y con los gobernadores que han tenido esta reunión,
donde efectivamente parte, digamos, de los compromisos era sacar este reglamento para que las reglas estén claras, porque, ojo, si bien la ley contra reforma universitaria es una ley que ya está atacando la independencia de la SUNEDU, ya se ha manifestado y se ha discutido mucho sobre eso, el reglamento iba a permitir tener al menos algunas reglas claras y transparentes, ¿no? Sin embargo, como lo señalo, la presidenta y el premier el día lunes manifiestan o reiteran su compromiso de sacar este reglamento, que ya en realidad había sido una promesa hace varias semanas, y al día siguiente el Ministerio de Educación convoca para la elección del superintendente al caballazo, sin que las instituciones puedan elegir a sus representantes, únicamente con el voto del propio representante del ministerio y estos dos supuestos elegidos por la rectora de San Marcos, ¿no? Entonces, claramente acá hay una descoordinación, o creo que hay una incoherencia entre los mensajes que el propio gobierno está dando a los actores del sistema universitario en una situación tan difícil como la que estamos, ¿no? Claro, y digamos, agrandemos un poco la fotografía, ¿no? En esta reunión han estado también los representantes de los gobiernos regionales, presididos por Roel Sánchez, presidente de regional de Arequipa, que a su vez llevaba un pedido más global. Usted forma parte de Coalición Ciudadana, que está ayudando a que este diálogo, donde todos están en sus posiciones y nadie cede, buscaban y buscan que el Congreso y la presidenta lleguen a lo que se está pidiendo, ¿no? Que se recorten las elecciones, que se investiguen las muertes y que se pueda llevar a cabo un mínimo diálogo que haga que este país se ponga en movimiento. Cuénteme un poco de ese encuentro y cómo el papel que juega Coalición Ciudadana en este próximo diálogo. Bueno, efectivamente, frente a toda la situación de crisis política, las universidades públicas agrupadas en la UNAP y los gobernadores regionales a través de la NGR convocaron a un encuentro esta semana, el día lunes, donde nos invitaron a nosotros también como Coalición Ciudadana, que justamente Coalición Ciudadana es esta plataforma de más de 300 organizaciones de la sociedad civil que estamos promoviendo la aprobación de reformas políticas, los principios democráticos y un diálogo nacional para poder salir de la crisis. Y los gobernadores y los rectores generaron, digamos, este espacio el día lunes, han firmado un manifiesto por el Perú, han firmado ya un convenio de cooperación, porque creemos que es importantísimo que las universidades públicas y los gobernadores regionales jueguen un rol para salir del entrampamiento político en el que estamos, ¿no? Y nosotros desde Coalición Ciudadana, como te mencionaba, esta plataforma de más de 300 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, nos hemos puesto a disposición y al servicio, digamos, de este espacio de articulación entre los rectores y los gobernadores, con el objetivo, con exigencias muy claras, ¿no? Referidos ya a la agenda, digamos, de cómo se soluciona la crisis que se está viviendo el país. Pero a la par que se está viendo, digamos, esta crisis generalizada, esta falta de confianza generalizada, nos encontramos pues frente a esta situación lamentable de retroceso a la calidad universitaria, porque si bien, digamos, estamos en una situación de crisis a nivel político, no podemos olvidarnos también de todos los problemas sociales, y uno de ellos es el grave problema educativo que también conlleva cuando tenemos un gobierno que es incoherente con sus propios mensajes, ¿no? Entonces los rectores han llevado esa voz de preocupación, tanto por la situación política, y han planteado algunas soluciones muy concretas, y por otro lado también han expresado su preocupación, y sobre todo que la presidenta Boluarte cumpla con lo que se había comprometido para evitar que retrocedamos en la mejora de la calidad universitaria, ¿no? La universidad no es ajena, ¿no?, a lo que estamos viviendo, pero sí preocupa las fotografías, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos a la rectora de la Universidad de San Marcos, Gerí Ramón, permitiendo, digamos, que entre la policía a la Universidad Decana de América con una tanqueta, un helicóptero, que se detenga gente sin motivo. Y en el otro lado tenemos al rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Alfonso López Chau, señalando que nadie entra a su universidad, que va a tener a la gente que ha venido a manifestarse y que no hay ningún problema en el desorden público. Y vemos que
al rector de López Chau lo citan para declarar en el Congreso, casi, digamos, para reñirle por haber hecho eso, y a la rectora de la San Marcos está ahorita cercana a las posturas del ministro de Educación, Óscar Becerra, contra la reforma universitaria. ¿Por qué se ve esa fotografía y no se apoya una medida como es la reforma universitaria y la paz social? Bueno, y yo agregaría a un personaje también ahí importantísimo, al rector de la Universidad Nacional del Altiplano, de Puno, que le dio un título póstumo a uno de los jóvenes que eran estudiantes de la universidad pública que fallecieron en Puno, ¿no? Entonces, yo creo, Paola, que has tocado un tema muy importante. Los rectores que están a favor de la reforma universitaria, los rectores de las universidades públicas y privadas que están a favor de la mejora de la calidad, tienen una clara posición en defensa de la autonomía universitaria y del respeto. El doctor López Chau es vicepresidente de la UNAP y es uno de los líderes, de los rectores líderes que está completamente comprometido con la defensa de la reforma de la SUNEDU y están opuestos a esta ley. Y por el otro lado vemos, como tú bien has señalado, a la rectora de San Marcos, a la doctora Yeri Ramón, que ha sido una de las promotoras del ataque a la SUNEDU y de la reforma, defendiendo cómo los policías maltratan y abusan y violan directamente la autonomía universitaria, ¿no? Creo que, como lo dije hace un inicio, esta situación de crisis política también está permitiendo ver, más allá de los discursos, las verdaderas caretas de las personas, ¿no? Yo me pregunto, ¿dónde están los congresistas que decían defender la autonomía de la SUNEDU frente a este intento de captura política por parte del Ministerio de Educación, ¿no? Si supuestamente habían promovido esta ley contra la reforma universitaria para defender a la SUNEDU y para volverla más autónoma, ¿cómo es posible que en este momento todos esos congresistas que promovieron esta ley estén callados frente a un claro intento de capturar políticamente a la SUNEDU, ¿no? Entonces, de la misma forma, creo que todos estos discursos falsos en torno a la argumentación de la autonomía universitaria eran claramente, pues, simplemente argucias o coartadas para defender la estafa universitaria, ¿no? Que es lo que ahorita en este momento estamos viviendo en el país. Jorge Mori, exdirector de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, estuvo en Al Vuelo. Muchas gracias.